Buenas noches, hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar un día lunes más con ustedes, agradeciendo a todos los que puedan compartir, ¿cierto?, estos videos, agradeciendo a la asistencia del Espíritu Santo que siempre nos está ayudando, ¿cierto? Y también a todos los hermanos que puedan ver el programa el día de mañana en diferido. Amén. Vamos a ir a la palabra de esta noche y se encuentra en el libro de Los Hechos, capítulo 13, versículo 47. Dice así la palabra: porque esto es lo que Yahweh nos ha ordenado hacer. Yo te he puesto como luz a los gentiles, a fin de que seas de salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Amados hermanos, el surgimiento y el crecimiento del Evangelio no podía confinarse a un rincón solamente del mundo. Nosotros, a través de la palabra, entendemos que a través de Yahshua, nuestro Señor y Salvador, nos invita a ser luz que ilumine, no que deslumbre, sino que ilumine, ¿cierto? Ilumine el Evangelio, no confunda tampoco, no tiene que ser de confusión. Y la palabra dice: yo te he puesto como luz a los gentiles. O sea, este plan, el plan de Yahweh, el plan de Dios, había sido planeado que Israel fuera la luz. Yahweh, nuestro Dios, ¿cierto? Nuestro único Dios, Salvador del mundo, creador del cielo, de la tierra, Yahweh, Dios, ¿cierto? Prometió que los israelitas serían un pueblo del convenio si obedecían sus mandamientos. Organizó a Israel como una nación, los guió desde Egipto hasta las fronteras de Canaán. Le dio también a Israel instituciones civiles, judiciales, religiosas. Prometió hacer de Israel un reino santo de sacerdote que extendería su bendición y gloria a todas las naciones. Esta luz, ¿cierto? Esta luz. Y era una orden del Señor, porque así nos ha ordenado el Señor. Es una orden de Dios. La orden de Dios es la consagración, amado, consagrarse al servicio de la obra de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. La orden de Dios es la orden divina, que es la sumisión a Yahweh, y a sus mandamientos, a sus preceptos. Yahshua, amado, no habla, ¿cierto?, de esta consagración o de esta misión como la luz del mundo. Manifestar el Evangelio de Jesucristo. Pablo y Bernabé le dicen a los judíos, le dicen que se dirijan a los gentiles porque estos estaban rechazando la palabra de Dios. Y los gentiles que escuchaban el mensaje de Pablo se alegraban, honraban al Señor, a los que estaban destinados, ¿cierto?, a la vida eterna, que creyera en Él. Entonces, era necesario, amados hermanos, amada iglesia, era necesario que la palabra fuera anunciada. Primeramente, dice Pablo, a ustedes. La palabra era para los judíos. Pero ¿qué pasó con los judíos? Dice que ellos estaban rechazando la palabra de Dios. Hechos 13:46, para que usted lo lea en su Biblia. Y le decía: y ustedes se juzgan indignos de la vida eterna. Pues no, nosotros nos vamos a volver a los gentiles. Si ustedes están rechazando la palabra, yo me vuelvo a los gentiles, decía Pablo.
Pablo sabía, amados hermanos, la importancia de presentar el Evangelio a los judíos. Pero sin embargo, por su incredulidad, desde este momento que estamos leyendo en Hechos 13:46, su enfoque primario es a los gentiles. A los gentiles. Dice que los judíos no creyeron. No creer, amado, es falta de fe. No creer es dudar, desconfiar. La incredulidad es la dificultad y la repugnancia para creer en algo. Dice que los judíos no creyeron, y a pesar no creyeron, también empezaron a alborotar a las mujeres de alta alcurnia, dice, temerosas de Dios. No solamente que les faltó la fe a ellos, sino que también empezaron a alborotar. Alborotar, dice la palabra del Señor. Hoy día, así como ayer, así también hoy, amados hermanos, el ateísmo es la postura de no creer en la existencia de Dios. Ese es el ateísmo. ¿Qué dicen los ateos? Los ateos dicen y argumentan que no hay evidencia histórica o científica que respalde la existencia de Dios. Hoy día también el agnosticismo también es una postura que implica no creer en ningún Dios. Siempre vamos a ver, amado, personas que no creerán, que rechazarán el Evangelio. Dice la palabra que a los que le recibieron, el Señor les dio la potestad de llamarse hijo de Dios. Pero también dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, el hombre tiene la capacidad de rechazar o aceptar. Entonces, cuando se predica el Evangelio, dice que Pablo, a ver la incredulidad de estas personas, él se fue a otro lugar. No siguió en ese lugar, se fue a Iconio y dice que también ahí en Iconio sucedió lo mismo. ¿Por qué? Porque estos judíos que alborotaban a los gentiles, dice que envenenaron su mente contra los hermanos, envenenaron sus mentes. ¿Qué envenenar la mente, amado, hoy en día? Sus mentes envenenadas están dañadas muchas veces por la amargura. Entonces, por eso que cuando viene la palabra del Señor, la que cambia, ¿cierto? Cambia las mentes y los corazones del hombre. Es la palabra de Dios, el Espíritu, la presencia de Dios, la que cambia estas mentes que están dañadas por la amargura. Siempre va a haber personas que están con mentes que están dañadas. En esas personas que tienen esas mentes dañadas hay una desesperanza, hay negatividad. Son negativos en todo es negativo para ellos. Y los mentalmente envenenados de este mundo culparán a todos, los culpan a todos tienen la culpa. Por eso que, hermano, que es esencial el arrepentimiento, el convertimiento. Cuando nosotros hablamos de eso, envenenar las mentes en un sentido espiritual, es una contaminación invisible, porque la lucha dice que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas. Entonces la contaminación es como el espíritu inmundo que dirige nada más y nada menos que a Satán el diablo, el príncipe de este mundo. Entonces, ¿qué hace el adversario? 1 Corintios 2:12, eso lo dice. El adversario de Dios utiliza con maldad este espíritu del mundo, o una actitud predominante para minar nuestra devoción piadosa, para derribar a aquellos que
han alcanzado, ¿cierto?, la salvación, pero cuando usted tiene esta seguridad y está escondido en Cristo para Dios, esa es la seguridad que Dios le da, y la salvación es de Dios y no del hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay una lucha también con los deseos de los ojos. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿cierto?, muestra el pecado a través de los ojos. Podemos ver el pecado explotando nuestro egoísmo, que generalmente el ser humano es egoísta. Entonces nosotros podemos ver que el enemigo quiere envenenar poco a poco nuestra espiritualidad. Estamos hablando de los ateos y los agnósticos no creen en Dios. Y si nosotros creemos, Dios dijo y lo instó a los salvos a buscar primeramente el reino y la justicia de Dios. Entonces la misión de Pablo era predicar, ¿cierto? Predicar el evangelio, predicarle a los gentiles. Cuando él predicaba a los gentiles, dice que la palabra del Señor, que vinieron a confiar los muchos que estaban destinados para vida eterna. Porque al principio el evangelio era para los judíos, pero cuando ya se empezó a hablar para los gentiles, ellos se alegraron de oír esto. Hubo una alegría en su corazón, que la palabra era para ellos. Ellos honraron la palabra de Dios, honraron, estaban ordenados para vida eterna. Es decir, que había un plan predeterminado por Dios para aquellos que se salvan. La predestinación. A los que predestinó, ¿cierto?, a estos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Hay una predestinación de la salvación. La salvación es para todo el mundo. Para todo el mundo. Se predica el mensaje, el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Pero también no todos lo van a recibir. Algunos lo van a recibir, otros lo van a rechazar. Pero siempre está la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está obrando. El Espíritu Santo es el que está convenciendo, para convencer a las personas. Es la palabra, el evangelio. Ese plan determinado, dice, conocido de antemano por Yahweh. Conocido de antemano por Yahweh. Y por medio de acciones de personas que no se sujetaron a la Torá, a la ley. Dice, ustedes le clavaron la estaca y le mataron. Un plan, amado, determinado. O sea, ese plan determinado de Dios. La salvación para todo el mundo, a través del evangelio. O sea, Dios sabía lo que iba a suceder. Dios sabía. Dios sabía que Jesús, Yahshua, iba a ser traicionado. Porque muchos iban ¿cierto?, a recibir a Barrabás hasta a Jesucristo. Hoy en día igual, escogen a Barrabás en vez de Jesús. Entonces, cuando vemos el plan determinado de Dios, es el acto de Dios, de Yahweh, de ofrecer anticipadamente a todos los seres humanos, a todo el inalterable plan de salvación trazado por Yahweh en favor de sus hijos. La encarnación de Yahshua, él se despojó de su gloria, haciéndose siervo, vino a este mundo, ¿cierto?, en forma humana, y en su muerte y en su resurrección. Yahshua es nuestro Salvador. Con ayuda de gentiles sin ley, dice, ustedes lo clavaron en la cruz, lo mataron, lo clavaron, ¿cierto?, con estaca, le mataron. Pero todo esto, amado, todo esto sucedió a Yahshua, todo lo que le sucedió a Yahshua en la crucifixión, que lo clavaron en la cruz, todo esto estaba bajo el control de Yahweh. Dios tenía el control de todas las cosas. El plan nunca se interrumpió. El gobernador romano ni
ni un oficial judío, nada. Todo se hizo conforme al plan determinado de Yahweh. Esto sobre todo animó a los que enfrentaron opresiones durante el tiempo también de la iglesia primitiva. Todo está bajo el control de Dios. También Dios hoy día está todo bajo el control soberano de Dios. Él tiene todo el control de las cosas. Entonces, cuando Pablo habla del evangelio, ¿cierto?, a los gentiles, hay muchos que lo rechazaron, pero cuando lo rechazaban, ellos dicen que sacudían el polvo de sus pies contra ellos. Ese sacudir de los pies que hacían, ¿cierto?, cuando eran rechazados, cuando el evangelio era rechazado, ellos es un rechazo que hacían. Ellos rechazaban, pero ellos continuaban con su trabajo de evangelización, sacudían sus pies y seguían evangelizando. Ellos no perdían el tiempo en discusiones. Si alguien los rechazaba, ellos seguían, sacudían sus pies en forma de rechazo y ellos dejaban toda la suerte de ellos, porque ellos estaban perdiendo el evangelio, ellos estaban perdiendo la palabra de Dios. Entonces el sacudirse los pies es dejar atrás el rechazo de quienes no quieren escuchar el mensaje. Seguir adelante con la tarea evangelizadora. No guardar odio tampoco, sino romper esas relaciones, limpiar el alma de sentimientos como la depresión, la desconfianza, el resentimiento, todas estas cosas que vienen cuando se sienten rechazados. Pero lo que pasa, amados, que cuando los discípulos sacudían sus pies, era una advertencia contra ellos, aquellos que habían rechazado. Como les dije anteriormente, los discípulos abandonaban a esas personas a su suerte. O sea, el pasaje de la Biblia indica que si los discípulos no eran recibidos en un pueblo, debían abandonar el lugar y sacudirse el polvo de sus pies como señal de rechazo. Y esto tenía un fuerte simbolismo en la cultura judía. Los judíos piadosos lo hacían al salir de las ciudades gentiles para mostrar que no se llevaban nada de ese mundo. Yahshua, hermano, nuestro Señor y Salvador, ofreció salvación a todas las naciones. Y sus apóstoles comenzaron el movimiento misionero para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. La obra misionera, amados hermanos, continúa la gran comisión de Yahshua. El Señor dijo en la gran comisión, dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Toda la autoridad es para nuestro Señor. Entonces, esa autoridad es dada, ¿cierto?, para esta gran comisión, para ser, ¿cierto?, discípulo a gente de todas las naciones, dando la inversión del bautismo, ¿cierto?, en el nombre del Señor, enseñándole a vencer todo lo que Dios había ordenado. Y el Señor dijo, yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época, hasta el fin de los tiempos. Entonces, amado, esta misión de Dios, de evangelizar, esta misión son las últimas palabras importantes de Yahshua. Cuando alguna persona está muriendo a punto de partir, nosotros siempre estamos escuchando cuáles son sus últimas palabras. Igual las últimas palabras del Señor estaban bajo su autoridad, bajo la autoridad de Yahshua. Él le dejó estas últimas instrucciones. Las últimas instrucciones de Yahshua debían hacer discípulos,
bautizándolo, enseñándolo a obedecerle a Él. Y Él también estaría siempre. Él estaría siempre. En todas las misiones previas, Yahshua había dicho a sus discípulos que fueran solamente a los judíos. Por eso que Mateo 10, capítulo 5, 6 dice, a los 12, en este caso los discípulos, Yahshua envió con las siguientes instrucciones. No vayan al territorio de los gentiles. No entren en ningún pueblo samaritano. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel y al ir, proclamen. O sea, en otras palabras, en nuestra versión dice, no vayan a los gentiles, no vayan a los samaritanos, sino al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Yahweh. ¿Y por qué Yahshua no envió a los discípulos a los gentiles, a los samaritanos? Amados, un gentil, eso era un no judío. Y los samaritanos eran raza que tuvo su origen en el matrimonio entre judíos y gentiles después de la cautividad en el Antiguo Testamento. Entonces Yahshua pidió a sus discípulos que fueran solo a los judíos porque él vino primero a los judíos. O sea, Yahweh había elegido a los judíos para que hablaran de él ante el mundo. Y eso es lo que en la realidad sucedió. Vino a los judíos, los discípulos, los apóstoles judíos, discípulos apóstoles judíos, eran judíos los apóstoles, predicaron las buenas nuevas de Yahshua, del Yahshua resucitado en todo el imperio romano, y muy pronto los gentiles se iban a añadir, ¿cierto?, a la iglesia. Y la Biblia, nosotros, amados hermanos, nos enseña con claridad que el mensaje de salvación de Yahweh es para todos, sin importar raza, sexo, ni nacionalidad. Entonces, el Señor, en esta misión, les dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de la época. ¿De qué manera Yahshua está con nosotros? Yahshua estuvo con los discípulos, ¿cierto?, cara a cara, hasta que ascendió al cielo, y luego, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, en una de estas reuniones de Yahshua, él les ordenó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperaran a lo que el Padre había prometido, y oyeron de él. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo vendría a ser la presencia de Yahshua, vendría a ser la presencia de nuestro Señor, que nunca los iba a abandonar. El consejero, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, al quien el Padre iba a enviar en su nombre. Él va a enseñar en todo, ¿cierto? Él nos enseña en todo. Él recordará todo, yo lo que les he dicho. Y Yahshua continúa estando con nosotros por medio del Espíritu Santo. A partir, amado, de ese momento, la misión, esta misión que yo le estoy hablando del Evangelio, tiene alcances mundiales. Yahshua, cuando estaba en este mundo, murió por los pecados de la humanidad. Y nosotros debemos salir, sea la próxima puerta a otro país, y hacer discípulos. Esta no es una opción, sino que es un mandato. Es un mandato para todos los que consideran a Yahshua como su Señor. Ahora, nosotros sabemos, amado, que no todos son evangelistas, ¿cierto? No todos son misioneros, evangelistas, predicadores, en el sentido formal estoy hablando. Pero todos hemos recibido dones que podemos usar para el cumplimiento de la gran comisión que Dios ha encomendado. El conocimiento, amado, el conocimiento de Yahshua. Y en ese conocimiento nosotros somos confortados.
nos da fuerza. Somos confortados en ese conocimiento que nosotros tenemos en nuestra mente de que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, podemos llevar la luz del Evangelio a todas las naciones, a todas las naciones. Entonces, a través de Yahshua, a través de su presencia, es la luz. Esta luz, amado, que nos ilumina, que ha sido revelada a través de su palabra. Esta luz que se puede esparcir, esta luz que puede alumbrar a todos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no importando la raza, sea judío, sea griego, sea gentil, sea esclavo. La palabra, el Evangelio, es para todos. ¿Y qué es lo que hace el Señor en esta noche? Yeshua, su presencia, nos invita a ser luz que ilumine. No que deslumbre, no que confunda, sino que sea una luz para las naciones. Amados hermanos, este es el tiempo que nosotros tenemos, el tiempo de adorar, de glorificar al Señor. Si tú no has recibido a Cristo, en esta noche yo te invito, hay un llamado, hay una invitación de parte del Señor. Hay una invitación a hacer luz, a hacer luz. Dios te quiere también trasladar de esa luz, de esas tinieblas a una luz admirable. Él te quiere llamar de esa confusión que quizás a lo mejor tienes. La luz, amado, es la vida de Yahshua. Es la vida de Yahshua. En él estaba la vida. Y la vida era la luz a los hombres. La vida de Yahshua, la vida de Cristo. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Yahshua, yo te doy gracias en esta hora. Santifico tu nombre, porque tu nombre es santo. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Haz tu voluntad perfecta en cada vida. Toca, Señor, la mente y los corazones, Señor. Señor, en esta hora convence a aquellos que están escuchando. Tócale sus corazones. No sé la situación, solamente tú lo sabes, Espíritu Santo. Tócale su vida. Aquellos que están clamando para ser uno de tus hijos, inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Señor, yo te doy gracias. Perdona, Señor, nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, hermano. Gracias por este momento que tenemos de estar en la palabra del Señor. Amén. Y nos estaríamos ya conectando el próximo lunes a las 20 horas. Y los invito también a que se incorporen a YouTube 7246, donde tenemos más de 200 mensajes, ¿cierto? Para que usted pueda compartir, para poder escuchar, para que pueda analizar también. Amén. Esto nos ayuda a seguir creciendo en el Señor. Así que Dios los bendiga, la paz del Señor, y nos estaríamos viendo el próximo lunes, si Dios así lo quiere. Amén. Dios les bendiga.